Walsh concurre a un congreso de intelectuales en Cuba y a la vuelta, en su paso por Madrid, se entrevista con Juan Domingo Perón y conoce a Raimundo Ongaro, del Sindicato Gráfico. A fines del 67 lo invitan a participar del Congreso de Intelectuales de Cuba, que se realizó en enero del 68. Él vuelve a La Habana, vuelve con otros amigos, también como Pacurondo, Milton Roberts, Ricardo Piglia. Argentinos muchísimos, porque fuimos, Pacurondo, León Rosisner y Rodolfo y yo viajábamos juntos, ¿no? Y para mí fue un viaje totalmente iniciático, porque era la primera vez que salía de Buenos Aires y teníamos que ir por Europa, de modo que fue una suerte de viaje. Era un periplo, así decir, era complicado. No había vuelos directos a La Habana, sino que había que ir por Europa. Y ahí, por supuesto, en un viaje uno convive muchísimas cosas, y eso también ayudó a que la relación con Walsh se hiciera más íntima, más personal. Intenta y hace gestiones para conseguir una entrevista con Perón. Y la consigue. Yo creo que todos los argentinos debemos de ponernos con buena voluntad a trabajar en ello. Y cuando sale, Perón lo acompaña a Rodolfo a la puerta de su escritorio, y ahí le dice a Rodolfo: quiero presentarle al compañero Raimundo Ongaro, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, y es decir, le dice a Ongaro, bueno, y él es Rodolfo Walsh, el autor de Operación Masacre. Y Ongaro le contesta: general, ¿qué peronista puede no conocer a Walsh? De vuelta en Buenos Aires, Rodolfo estrecha su contacto con Ongaro, que lidera los sindicatos más combativos en la CGT de los argentinos. Walsh, junto a García Lupo y Horacio Berbisky, comienza a editar el diario de esa central sindical, un semanario opositor a la dictadura de Onganía, donde Walsh comenzará la investigación del asesinato de Rosendo García. Entonces, en marzo, en la primera semana de marzo, Rodolfo va a la Federación Gráfica Bonaerense y ahí ya se encuentra con Ongaro. Entonces íbamos ahí a Paseo Colón, 731. Ahí es el encuentro también de Rodolfo con lo que era la militancia sindical peronista y la militancia de base peronista, y mucha gente que venía de la resistencia peronista. Aparezca que hay una CGT donde se reúnen dirigentes, eso no justifica que allí estén representadas la voluntad de la mayoría de los trabajadores argentinos. Por lo tanto, la CGT puede estar dentro de un edificio, fuera de un edificio, puede estar dentro de una cárcel o dentro de una conciencia. Cuando Rodolfo toma el compromiso de hacer el periódico de la CGT de los argentinos, nos llamó a Horacio Berbisky, a mí, me dijo: la idea es hacer esto y sacarlo cuanto antes, y ahí nos pusimos a hacerlo, ¿no? Y ahí en el número 49, ahí el periódico entonces fue prohibido. Y hicimos 5 ediciones clandestinas. Esto también era diferente, porque además, la edición clandestina la hicimos un equipo de 3 personas nada más. Quiero decir, la hicimos materialmente, se hacía en una imprenta de la calle Perú, que estaba en un edificio que estaba clausurado, con una máquina plana, en papel de libro, y de eso se hacían 1500 ejemplares, había que hacerlo a mano, ¿no? Era con manivela. Pero se hicieron 5 ediciones o sea, eso también era diferente. En realidad, ya en el año 70 le habían propuesto a Rodolfo los compañeros de la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, le habían propuesto ser combatiente. Y él lo pensó durante 3 días y les contestó a los compañeros que no se sentía capaz de asumir ese nivel de compromiso militar.
En los 70 comienza a recibir ofertas de los grupos armados del peronismo para integrarse a sus filas. Luego de varias idas y vueltas, Rodolfo se integra a las Fuerzas Armadas Peronistas, donde ya militan su amigo Paco Urondo y su ex compañera Pirí Lugones. El país tiene una vida sumamente agitada en esos años. Perón regresa a la Argentina, la dictadura de Lanusse debe convocar a elecciones y el Frente Justicialista de Liberación, con Cámpora como presidente, llega al gobierno. Es redactor del periódico Noticias y realiza tareas de inteligencia para la organización. La muerte de Perón lo sorprende en esas funciones. Cuando Rodolfo deriva hacia la participación activa en Montoneros, yo pensé que se había equivocado. Esto claramente, además, lo hablé con él. Rodolfo también desde el primer momento empieza a plantear la necesidad de tener un área de información, es decir, que considerando que no se podía seguir, que solo con, digamos, con determinado tipo de acciones o con grandes marchas y grandes movilizaciones ibas a conseguir, digamos, que dejaran, que te entregaran el poder. Eso lo plantea él, porque además era desde el área, del lugar donde él se sentía más capacitado como para poder colaborar y contribuir desde lo que él sabía hacer, que era de sus propios oficios.